Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre. Recordamos que es analista económico, también lidera la Cámara de Agricultura de todo lo que significa provincia de Pichincha y es parte del Consejo Nacional de Salarios como invitado muchas veces, y ahora estamos precisamente en un tema coyuntural, Rodrigo. ¿Cómo analizar la situación del país en agricultura luego de 8 meses de pandemia? O sea, es más, arrancamos en enero, pero aquí en Ecuador, desde el aislamiento, desde la cuarentena, son 8 meses ya que hemos vivido en esta situación absolutamente atípica, pero que genera graves problemas económicos. A ver, primeramente, qué gusto, Claudia, saludarte. Curiosamente, hoy se cumplen 8 meses de que regreso a un medio de manera presencial. Y sin mascarilla, vamos a decir, con el distanciamiento debido. Y sin mascarilla en la cara porque la tenemos en el bolsillo. Pero creo que hay un tema importante. Los primeros impactos de la pandemia los comenzamos a ver antes de que haya algo en el Ecuador, que fue a través de la reducción del consumo en países tanto asiáticos como europeos, cuando se frenaron las compras de camarón, flores, cacao, banano. Ese fue el primer impacto de la pandemia para el Ecuador, que tenía un impacto estrictamente económico. Se inició la pandemia, comenzamos a hablar de los famosos 70 días, el alcalde de Quito decía que en 70 días todo se va a normalizar, y resultó que en 70 días comenzamos a ver los primeros impactos fuertes ya, con reducción de empleo, con cierres de empresas. Muchas empresas han seguido cerrando, y esa es la parte más grave de la pandemia, porque ya no es solamente un tema de salud, que obviamente hay que tomar en consideraciones, y creo que en ese aspecto la campaña planteada por el gobierno nacional tiene un sentido de responsabilidad propia, el yo me cuido, yo amor propio, yo soy responsable de mí mismo, no es que alguien me da cuidando. Creo que ese es un mensaje muy potente que me da pena que algunos municipios no lo hayan entendido. Pero claro, veníamos en el ámbito económico ya con un problema de contracción el año 2019, que ya se preveía un 2020 complicado. Lo que hizo simplemente fue terminar de complicarlo. Además tienes un año 2020 complicado por el tema pandemia, pero también por todo lo que pasó con el mercado del crudo a nivel internacional. O sea, el mercado del crudo a nivel internacional sí tuvo una incidencia con la pandemia. Porque el momento en que el mundo se paraliza, dejan de mover carros, combustibles, aviones, se evidencia que nuevamente, así como el primer impacto para el Ecuador, el banano, el camarón, las flores, es un impacto en el consumo, nos damos cuenta que el precio del petróleo, qué curioso, también tiene que ver con consumo, pero tiene que ver con un consumo que se frenó de golpe. Entonces, en el tema laboral se venía con problemas del 2019 y ya se anunciaba una potencial reducción de empleo pleno de alrededor del 2% para este año. Antes de, ya el tema laboral era un problema, porque la sobrerrigidez laboral en un mundo cada vez más cambiante es un sinsentido total. El año 2019 se trabajó a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios buscando soluciones, no al salario, buscando soluciones al trabajo, al empleo. No es posible que el empleo se haya perdido en el último año y digamos que por efectos de pandemia le ponemos al doble, pero son 700,000 puestos de empleo perdidos entre septiembre del 19 y septiembre del 20.
Son en cifras comparables, porque la encuesta de mayo-junio, lamentablemente por metodología, es un valor referencial interesante que nos sirve para medio tener una estadística, más no para poder comparar. Uno tiene que comparar mismos procedimientos, mismo tipo de levantamiento de datos. No puede comparar un índice de percepción del Twitter con una encuesta llevada a boca de urna, por ejemplo, en una elección. O sea, no se compara. Son dos cosas diferentes, totalmente las formas de... Entonces, cuando tú me haces referencia, el momento que se paraliza el Ecuador, claro, se ven qué sectores son los sectores héroes. Entonces, hablamos de los sectores héroes, ya hablamos de los médicos y el sector alimentario, porque no solamente quedan agricultores, es agroindustria, es la logística, son los puntos de comercio donde se expendían todos estos productos. Entonces ahí hay que ver toda la cadena alimentaria y el sector agroexportador que pudo sobrellevar esta pandemia e inclusive ha podido crecer. No vimos otros sectores que han tenido que hacer peripecia y media para adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos tiempos. Para mí un sector que me impresiona cómo ha hecho muchísimo por adaptarse, y les garantizo que muy pocos se acuerdan, es el sector de la educación. El sector de la educación es impresionante cómo de un día para otro los profesores tuvieron que aprender nuevas formas de enseñar y los alumnos nuevas formas de aprender, con los impactos psicológicos que eso implicó. Pero también con la gran brecha que tenemos digital, porque se habla de que del universo de estudiantes hay entre un 60, dicen unos, y otros un 40% que no pueden acceder porque no tienen conectividad, no tienen computadora, etcétera, etcétera, etcétera. En lo urbano o en lo rural, como un agravamiento en la parte rural. Estamos de acuerdo, y esto lo hemos conversado con la ministra, porque ha sido un tema que nos involucra a todos. Nos hemos dado cuenta que no es que hay un sector más héroe o menos héroe, todos somos parte de un todo. Cada sector independientemente depende de otros y a la vez construimos un país. Entonces, ese aspecto de producción que se ha visto afectado, hace poco leía una encuesta, un estudio básicamente, muy interesante, con respecto a cómo los sectores están reactivándose, están reaccionando ante la pandemia a través de un leve crecimiento en el consumo. Este leve crecimiento en el consumo se da por varios aspectos, no es solamente un tema económico, porque en el mundo entero los gobiernos tuvieron las posibilidades y tuvieron las herramientas y la responsabilidad en su momento de tener los fonditos para poder inyectarlos a la economía. En el caso ecuatoriano, el gobierno se vio en la obligación o tomó la decisión, lo que fuere, de no poner fonditos para reactivar la economía, sino al revés, retirarlos de la economía para sostener la burocracia. Tan así que entre el mes de septiembre y octubre de este año, el sector público nuevamente comienza a crecer en afiliaciones al IES. Aquí quiero que nos hagas una pequeña explicación, porque dices, los gobiernos pusieron fonditos, recortaron presupuestos del gobierno y pusieron para que exista posibilidades en el mercado, en el mundo privado, de reactivarse. ¿Por qué dices que aquí en el Ecuador fue a la inversa y más bien la burocracia crece en estos últimos meses? Bueno, este último mes crece la burocracia. Había tenido una leve reducción. Ahora, no crecen en número de médicos, en número de maestros, en temas que... Al revés, más bien estamos viendo que hay un reclamo permanente sobre el tema de educación y el tema de salud, que inclusive el ministro se ha visto en la obligación de decir no podemos ampliar porque no hay partida. Sí, y el día de hoy hay diálogo entre el presidente Moreno y los trabajadores de la salud. Exacto. Para evitar la paralización. Exactamente. Y tenemos el tema adicional que tiene que ver con que es como hemos visto que no el Estado, así como en el año diciembre del 18 se eliminó el anticipo de impuesto a la renta para todos los que facturaban menos de $300,000, se termina de eliminar el anticipo de impuesto a la renta en el 2019 y para este año se restituye el anticipo de impuesto a la renta para ciertos grupos económicos. Entonces, a eso me refiero. En vez de aportar, lo que se hizo el gobierno fue retirar un anticipo de impuesto a la renta, cogió los recursos de manera anticipada para ver cómo sostenía el ahorita, y obviamente esos recursos van a pasar factura el próximo año porque ya no van a llegar, es muy sencillo, ¿no? Porque ya se los cobró anticipadamente. Entonces, este tema del gobierno, y lo que vemos es más bien
que ciertas ciudades han ido bajando las restricciones para ir creando soluciones. Vemos que Quito ya el día de hoy ya no tiene los salvoconductos, y Quito más bien, a diferencia de otras ciudades, más bien ha ido subiendo restricciones en relación a lo que el COE nacional está recomendando, y vemos que la informalidad es creciente cada vez más. Esos son los temas que sí nos preocupan. Tenemos temas de informalidad, tenemos temas de que se requiere una cédula y no hay cómo sacar una cédula. Tenemos temas de que para formalizarse, creo que ya el tema de la digitalización de los procedimientos, a diferencia de facilitarlos, curiosamente parecería que se han complicado más. Entonces no entendemos cómo. Mientras necesitamos reducir trámites, reducir costos, que son trámites y costos, no estamos hablando ya de recursos directos, no se facilitan, no se agilitan, y esas demoras lo que hacen es complicar la situación cada vez más. En el tema productivo, como digo, los sectores, principalmente los agroexportadores, han sido los que han podido crecer, y ha sido un gusto muy grande para el sector agropecuario. Se hizo la primera exportación de aguacate Hass a España, ya se van con 2 o 3 exportaciones de helado de Salcedo. Lleva moras, lleva taxos, lleva frutas, lleva leche, lleva azúcar, y se está yendo a Estados Unidos. El queso azul andino ha podido abrir mercado en Estados Unidos en este periodo, lo cual nos deja en claro que el Ecuador necesita tener mejores acuerdos comerciales y poder competir con menores trabas hacia el mundo entero. El punto es competir en igualdad de condiciones, porque nosotros tenemos más trabas, habría que hacer otro análisis profundo. No, porque el tema de las rosas, entre Colombia y Ecuador, ingresar con rosa a Estados Unidos tenía una diferencia de un 8% de aranceles, que ya, por gestiones y un esfuerzo muy fuerte del sector privado en coordinación con el sector público, pues ya se eliminaron esos aranceles. Qué bueno sería ver esos aranceles eliminados no solamente para las rosas, sino para todos los productos que accedemos al mercado norteamericano, pero no de manera unilateral, como es un ATPDA, como son las preferencias puntuales, sino ya como un acuerdo comercial. Sí, porque de manera unilateral, el rato que ellos quieren, dice, no gracias, algo pasó, les quito el acuerdo. Así es. Porque no hay un acuerdo real entre las partes. Ahora, Rodrigo, volviendo al tema empleo, si hablamos de que se han perdido en un año 700,000 puestos de trabajo, que si uno extrapola, dice, son 2 ciudades de Cuenca más o menos sin trabajo, enteritos. Nuevos desempleados. Nuevos desempleados, lo cual es gravísimo. También soportamos la migración venezolana, la gente sigue acá, vemos gente en las calles, vemos informalidad, pero ¿qué hacer cuando nos acercamos al 2021, año electoral, año con una serie de temas, en donde la pandemia continúa? No sabemos hasta cuándo ni cómo, porque no existe una bolita de cristal para saber cuándo la vacuna llegue, cuándo la vacuna funcione, y todo aquello que evite o que garantice mejor calidad de vida y menos riesgos en los acercamientos. ¿Cómo analizar esto, cómo generar más empleo y al mismo tiempo cómo pensar en revisar salarios para el próximo año? A ver, creo que el primer problema, como ya lo había mencionado, el problema del Ecuador no es salario. El salario ecuatoriano es el segundo más alto de la región, con diferencia de Chile en $1. Chile es 401 dólares, el Ecuador es 400. No voy a comparar Venezuela, que está con 1 y pico a $2, porque las políticas venezolanas que quisieron implementar en el Ecuador años atrás, realmente hay que observar un poquito a Venezuela, y no es un tema de que el Ecuador no sea Venezuela. Venezuela no era Cuba, pero estamos viendo cómo estas políticas afectan. El tema es que desde el año 2014, en el cual llegamos al 49.6% de empleo pleno, al 2019 estábamos ya en el 38% de empleo pleno, y ahora dicen el 32%. Creo que ese cálculo es un poquito aventurado, porque curiosamente se compara con la población económicamente activa. La población económicamente activa es la población que quiere salir a trabajar, y me parece muy curioso que entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, más de 460,000 personas hayan decidido que ya no quieren salir a buscar trabajo. Mi lectura... A ver, ¿cómo estas 460,000 personas no quieren trabajar? Eso es lo que ¿O dice, ya consiguieron trabajo? La población económicamente activa es la población que, obviamente, estando en edad de trabajar, quiere trabajar.
La lectura que tenemos desde algunos sectores es que si salen 460,000 personas de la población económicamente activa, posiblemente son 460,000 personas que han perdido la esperanza de conseguir trabajo y por eso es que caen en ¿Y ese cómo grupo. dan esas cifras si uno piensa cuántas personas se incorporan cada año a ser población económicamente activa? Porque se gradúan de colegios, se gradúan de universidades. Más bien deberíamos incrementar ese monto, a la esa cifra. población, curiosamente la población en edad de trabajar sí crece. Pero en las cifras que estoy dando, por cierto, salen del estudio del ENEMDU, de la encuesta de empleo, que se publicó por parte del INEC en el año en septiembre, ¿no? O sea, no es que me estoy inventando ni estamos sacando de la manga. En vez de leer los porcentajes, leemos la cifra dura y vemos de que hay 170,000 personas más en edad de trabajar, 466,000 que se reducen de la población económicamente activa y 701,000 y pico que se reducen del empleo pleno. O sea, son cifras que están en la encuesta que está publicada en la página web del INEC. Entonces, y vemos también algo interesante. Cuando hablamos de salarios, nosotros tenemos que identificar que cuando se discute el tema de la remuneración básica unificada, y probablemente la gente que está con el salario básico requiera un incremento, pero no es posible que ese incremento va solamente a ese grupo de gente. Pero cuando hacemos el análisis de a quienes topa, no hablemos de otra palabra, a quienes topa el cambio del salario básico unificado, tiene que ver, y se puede criticar de que quien cometa una infracción, pues tiene que cumplir con su sanción, pero afecta a todo lo que son multas, sanciones y ese tipo de cosas. El incremento de salario afecta al costo de producción del sector formal. Sector formal informal de la economía es informal, pero al sector formal sí afecta. Por tanto, afecta al costo de vida del consumidor promedio general en el país. El salario también afecta a ese padre de familia que está pagando pensiones alimenticias, que no tiene empleo, pero que tiene que ver de dónde le subieron un porcentaje a esas pensiones. Entonces, el salario básico afecta a muchos sectores. De manera directa, estás poniendo ejemplos, y de manera directa a todos los sectores nos afecta de una u otra manera. Algún momento lo dije, el incrementar el salario beneficia a unos pocos que tienen el salario básico unificado y afecta a todos los ecuatorianos. A ver, yo no soy economista, pero uno sí revisa por qué sube o no sube el salario. Va atado supuestamente a la inflación. El salario no va atado. Pero ¿por qué razón se ve necesidad de cada año subirlo cuando somos un país dolarizado y este año no hay inflación, más bien hay deflación porque por todo la problemática que hemos enfrentado y que hemos mencionado? Creo que ahí caemos en un tema muy interesante. ¿El salario a qué se debería estar atado? El salario debería estar atado a productividad. Mientras más productivo es, mayor salario debe tener. Sin embargo, aquí lo hemos atado. Uno de los factores, la inflación proyectada. Pero cuando revisamos los incrementos salariales, y este es un dato que lo pasaron en Corape, en la red de radios comunitarias, en los últimos 10 años el salario se ha incrementado en un 67%. Es el incremento acumulado del salario en 10 años. Curiosamente, la productividad laboral en ese mismo periodo de tiempo es de -1. O sea, mientras el uno sube, el otro baja. Aunque sea un poquito, pero baja. No tiene sentido esto. Y en los últimos años... Ahora también, el salario básico no cumple la canasta mínima. El salario básico, la remuneración básica unificada, para poder compararle con la canasta familiar, hay que coger todos los sobresueldos, hay que multiplicar por un número que calcula el INEC, que es el número de perceptores por cada... O sea, ¿cuántas personas familia en cada familia tienen un salario o tienen ingreso? Y llega a ser 1.6. Entonces, cuando uno calcula esto, llega aproximadamente a 746, 748 dólares como ingreso familiar. La canasta básica familiar calculada por el mismo INEC está por los 711 dólares. Entonces, en el caso de la brecha, estaría matemáticamente cubierta. Entendemos la parte social, entendemos la parte de calle, pero también hay que ser comprensivos y hay que entender claramente que quien no tiene salario,
lo que quiere es tener un empleo. Y la persona lo que busca es empleo. Ya no es solamente un tema de salarios. Y tenemos ahora sí, creo que eso también hay que reconocer al ministerio, se emitieron 4 acuerdos laborales en los últimos días que precisamente acogen a ese problema y captan toda la información que se trabajó en 2019 en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Cómo tener un contrato para emprendimientos, cuando el emprendedor no sabe si va a durar 1 año, 2 años. 1 mes o 2 meses. 1 mes o 2 meses. Y aquí son emprendimientos por necesidad. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene certeza puede embarcarse en contratar gente cuando probablemente está arriesgando su patrimonio, está endeudándose, está poniendo alma, vida y corazón, y muchas veces endeudándose al chulco, porque los créditos famosos de Emprende Ecuador parece que nunca terminaron de emprender? Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Entonces, ese tipo de emprendedores que quiere salir adelante, que quiere poner un pan en su mesa, pues se ve abocados a la imposibilidad de contratar formalmente. Y ahí viene el otro tema. Por el otro lado, el empleo joven, buscar mecanismos para crear, pero mecanismos en base a la realidad, no en base a las teorías. Ahora, también es complicado, si las cifras son de empleo pleno 32%, que acaba de mencionar Rodrigo, quiere decir que el 68% no tiene trabajo y le va a afectar el alza del salario básico porque suben otras cosas. Y si comparamos, y aquí sí, perdón, esta sí es un cálculo mío, si cogemos la población económicamente activa de septiembre del 19 y la comparamos con el número de empleados plenos en 2020, que no sería rígido el cálculo, ya no llegamos ni siquiera al 30%. O sea, es así de grave la situación. Parecería que se cayó el empleo pleno para superar el 30%. O sea, no quiero decir que haya mano negra, pero parece que el cálculo coincidió. Entonces, ahí es donde vamos viendo. Y esto es un tema que yo lo he comentado varias veces. Esto pasó hace 3 años. Estaba en una radio, justamente en una radio más bien de tinte clase media hacia popular, de gran cobertura, por lo menos en Pichincha y alrededores. Y estábamos en plena entrevista con un buen y apreciado amigo, Mesías Tatamuez, y el entrevistador dice: abramos micrófonos. Discutíamos y nuestra posición era: por favor, sostengamos el salario y busquemos mecanismos de crear empleo. Y se abrieron micrófonos. Y cuando se abrieron micrófonos, voy a ser honesto, o sea, yo también dije: ¿qué nomás me van a decir? Y resultó que llamó una señora que se quejó porque en la empresa donde trabajaba no le daban uniformes. Fueron 3 llamadas, aquí tenemos el 33% de las llamadas. Luego vinieron 2 llamadas más, de 2 personas que nos reclamaron fuertemente que están discutiendo de salarios. El problema del Ecuador es empleo. Una señora llevaba 1 año y medio sin conseguir empleo y la otra persona 2 años y medio sin conseguir empleo. Y uno de ellos nos decía: a mí qué me importa el salario. Pero volvemos a fin de año y volvemos a discutir salarios. Y volvemos a discutir eso. ¿Por qué? Porque cuando se vieron mecanismos para adaptar el código al siglo XX, todavía no al XXI, pero sí al siglo XX, y crear nuevas formas de empleo más flexibles, más acorde a los sectores económicos, más acorde a los requerimientos de los empleadores y muchas veces más acorde a las necesidades de los trabajadores. La asamblea y los sindicatos dijeron que tenemos que hacer manifestaciones. Sí, pero en la mitad nos llegó la pandemia y todos tuvimos que adaptar a nuevas formas de trabajo. Y tuvimos que entrar. Ahora estamos en teletrabajo y una serie de elementos. Para cerrar, Rodrigo, que ya estamos sobre tiempo, ¿para qué entonces reúne el Consejo de Salarios? ¿Qué van a ofrecer los señores del mundo sindical? ¿Van a ofrecer nuevamente subidas? Hay otros sectores que están hablando de incrementos que no resiste la economía y lo que va a generar es nuevamente más desempleo. El Consejo se reúne porque es un compromiso de la ley y nos tenemos que reunir 2 veces para definir la variación del salario. Por favor, revisen la ley. La ley no habla de incremento salarial, la ley habla de variación salarial. Preveyendo un poco la situación actual, el Ministerio sacó el Acuerdo Ministerial 185, en donde plantea una fórmula. Si no se ponen de acuerdo, aplicamos la fórmula. La fórmula habla porcentaje del salario básico unificado, la variación, factor de ponderación del índice de precios al consumidor, factor de
ponderación de productividad laboral, señores, por favor, productividad laboral. Elasticidad en el empleo respecto a salarios. Elasticidad de la informalidad con respecto a salarios. Último porcentaje de índice de precios al consumidor. Productividad laboral, porcentaje de variación, empleo del sector informal. Valores complicados, palabras rimbombantes muy para economistas, pero dejemos en claro algo. Si hubiéramos aplicado esta fórmula en el 2019, la matemática nos daba un negativo. Si aplicamos esta fórmula en el 2020, la matemática nos da un negativo que podría estar bordeando el 1 o el 2%. Es decir, habría que bajar los salarios. Habría que bajar los salarios, pero para prever también el problema político, el artículo 6 dice prohibición de la prohibición de disminución del salario fijado. Entonces, por lo menos, mantengamos una moratoria un par de años, hasta poder solucionar los problemas estructurales que tiene el código y poder crear fuentes de empleo. La gente quiere trabajar, la gente quiere tener un salario. Apuntemos a esos requerimientos y no solamente a incrementos de salario, que muchas veces terminan siendo pequeñitos, porque también hay una propuesta absolutamente irresponsable, totalmente politiquera, y parecería que el personaje que la hace está pensando en lanzarse a una candidatura, porque no le vemos sentido ni técnico, ni lógico, ni un sentido acorde a la realidad social y económica del Ecuador. Muchísimas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Como hemos analizado la situación económica del país, él habla del repunte y felicita fundamentalmente al mundo agroexportador. Estamos exportando aguacates a España y otros productos a diferentes partes del mundo, lo cual genera trabajo, genera imagen, genera una serie de proyecciones, pero al mismo tiempo vivimos una contracción económica extremadamente fuerte. Las cifras son durísimas, hablar de 700.000 personas que han dejado de trabajar o no tienen empleo pleno entre septiembre del año pasado y septiembre del 2020 es gravísimo. Por lo tanto, busquemos soluciones para generar empleo y no solamente nos entrampemos en hablar de cuánto más o menos es un salario. Pensemos que la mayor parte de ecuatorianos no tienen ese salario y hay que pensar en cómo damos más empleo a quienes lo requieren. Nuevamente, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques y gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.